Miércoles 8 de diciembre en Filsa 2021 y la agenda cultural no se detiene. Bienvenidos a nuestro portal prolibro.cl, donde encontrarán la más amplia gama de ediciones para todos los gustos y todas las edades. Continuamos con nuestra agenda de actividades culturales con el conversatorio Literatura Coreana Contemporánea, los libros de ayer y los de hoy. Un encuentro en el que participan María Fernanda Llanos, chilena, profesora de lengua y literatura y fundadora de la iniciativa de difusión literaria Lecturas Coreanas en Instagram. Actualmente también es colaboradora de 2M Contents en distintas actividades literarias. Pío Serrano, cubano, profesor de filosofía y fundador de Editorial Verbum en España, editorial que tiene el mayor catálogo de obras traducidas del coreano en el mercado hispanohablante. Ha sido premiado por el gobierno coreano por su labor de difusión de la literatura coreana, con una trayectoria de más de 30 años y una infinidad de títulos en poesía, novelas, relatos, cuentos y ensayos. También nos acompaña Gabriel Preselo, argentino encargado de cultura del Centro Cultural Coreano de Argentina. Como gestor cultural lleva 9 años haciendo difusión de la cultura coreana en el país trasandino a través de distintas actividades que fomentan el acercamiento entre Corea y Latinoamérica. Esta actividad está organizada por el Centro Cultural Coreano, que es un organismo encargado de difundir distintos ámbitos de la cultura coreana a través de la gestión cultural y de la educación. Queda abierta entonces la invitación a esta interesante conferencia aquí en prolibro.cl. Muchas gracias a todos, a la Cámara Chilena del Libro y a ProLibro, quienes hacen posible esta 14ª versión de la Feria del Libro de Santiago 2021. Y quiero dar una especial bienvenida a cada uno de nuestros invitados.
Pío Serrano, María Fernanda Llanos y Gabriel Preselo. Un placer tenerlos reunidos aquí esta noche. Y también, por supuesto, a todos quienes hoy nos acompañan a través de la señal en directo del sitio web de ProLibro. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Hoy España, Argentina y Chile nos unimos en esta conversación sobre los libros de ayer y los de hoy, sobre la literatura coreana del siglo pasado y también la de este siglo que comienza. Muchas gracias por venir, Pío. Permítame presentar a Pío Serrano. Pío es cubano, reside actualmente en Madrid, es el fundador de Editorial Verbum en España, la empresa editorial con un catálogo muy amplio, quizás el más amplio que tenemos sobre literatura coreana en el mercado hispanohablante. Pío, como editor, fue premiado en 2019 por el gobierno coreano por su labor al difundir la literatura coreana al español. Ha consolidado un grandioso catálogo en esta línea durante 30 años de trabajo, con traducciones en distintos géneros que cruzan la historia de Corea. Es un verdadero honor contar contigo, Pío, y muy agradecida de que podamos conversar aún con nuestra diferencia horaria. No, el gusto es mío de compartir con los buenos amigos, María Fernanda, Gaby, contigo, bueno, y con todos los que nos están viendo y escuchando. Es un verdadero placer. Maravilloso, maravilloso. También nos acompaña María Fernanda Llanos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. María Fernanda es profesora de lengua y literatura, especializada en el área que hoy nos reúne. Es fundadora de Lecturas Coreanas en Instagram, una iniciativa chilena por la difusión de la literatura coreana que les sugiero seguir, de todas maneras. María Fernanda, para nosotros de verdad es muy grato contar nuevamente con tu conocimiento y con tu pasión por este tema. Muchas gracias, el honor es mío de estar aquí con ustedes. Por último, también quiero agradecer a Gabriel Preselo, quien también aceptó nuestra invitación amablemente. Les cuento que Gabriel es encargado de gestión cultural, relaciones institucionales y prensa en el Centro Cultural Coreano en Argentina desde 2013. Conduce el ciclo Korea Review de micros sobre cultura coreana en YouTube. Además, ha escrito diversos artículos sobre cultura coreana en medios de prensa y ha participado de diferentes charlas y actividades sobre esta temática. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Es un gran gusto también tenerte con nosotros esta noche. Grace, el placer es mío. Gracias a la Cámara Chilena del Libro, a María Fernanda, a Pío también y a 2M Contents por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en honor al tiempo y a lo que vinimos hoy, quisiera comenzar con una pregunta para que todos los presentes los conozcan a cada uno de ustedes un poquito más. Y para partir, me gustaría que me contaran cómo fue su encuentro con la literatura coreana. ¿En qué momento de su vida hizo su aparición ese libro o ese autor que los cautivó, que marcó el inicio de este viaje que esta noche nos reúne aquí en la FILSA? Cuénteme, por favor. Podemos hacer un juego, partir quizás Pío, María Fernanda, Gabriel, ¿ya? Siempre en ese orden. Pío, por favor, okay. Cuéntanos. Sí, ok. En 1996 conocí a mi primer coreano. Me visitó en la editorial Verbum un profesor coreano que enseña en una universidad en Estados Unidos y me traía un libro para publicar. Era un largo estudio sobre poesía zen en China, Japón y Corea. Las secciones de China y de Japón más o menos las conocía, pero de las que no tenía noticia alguna era justamente la de Corea. Y fue un gratísimo descubrimiento las puertas a las que me abrió el libro de este autor. Un año más tarde ya el contacto fue distinto. Conocí en Madrid a Kim Chung-hyang, un profesor, era doctorando en Madrid y después sería profesor de la Universidad Nacional de Seúl. Nos conocimos en Madrid, él terminó su doctorando, regresó a Seúl y desde Seúl me envió un libro. Había hecho la traducción de un libro que me ofrecía para traducir. Bueno, tuve la suerte que el libro era de Chung-Soo Kim, un autor genial, extraordinario y un tanto excéntrico de lo que es la tradicional poesía coreana. Era un verdadero renovador de la poesía coreana. El libro se llamaba Poemas y recogía sus
testimonios no solamente de la vida contemporánea coreana, sino que además fue un precursor de estos coreanos que nos visitan hoy día por todas partes. Y este hombre había viajado por toda Europa, la conocía muy bien y parte de sus poemas estaban dedicados a esta cultura. Me enamoré ya entonces de un autor coreano con una obra coreana y ahí comenzó el largo viaje en el que todavía continuamos. Maravilloso. Pío, antes de pasar a María Fernanda, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue el primer libro, el que primero llegó a tus manos de literatura coreana? Bueno, pues íntegramente fue justamente este libro, los poemas sí, exactamente, de Chun Soo Kim Chun-soo, que, bueno, que tiene justamente todos los detalles estos que te decía y que me había cautivado por ello. Y ese fue, ya te digo, el inicio de esta larga carrera que hemos hecho juntos los amigos coreanos y la editorial Verbo. Es un autor muy importante, es un autor ya fallecido y que tuve el gusto de conocer años más tarde en Seúl. ¿A quién le dedicas el libro de literatura coreana, la breve historia, ¿no? De literatura coreana? No, ese es un hispanista, un hombre que abrió los estudios del hispanismo aquí en Madrid, mientras él justamente también en una década más temprano había estado preparando su doctorado y publicó con la editorial de la Universidad Complutense de Madrid la primera antología en español que circuló en Madrid. Yo tuve la suerte de conocerlo décadas después en Seúl e iniciar con él una larga colaboración en labores de traducción. Fue para mí un verdadero maestro. Maravilloso, claro, la literatura y la traducción aquí se mezclan muchísimo. María Fernanda, cuéntanos por favor, ¿cuál fue y cómo fue tu encuentro con la literatura coreana, que finalmente motivó también a fundar Lecturas Coreanas? Sí, la verdad es que mi encuentro con la literatura coreana fue bastante tardío, fue el año 2018. En realidad no fue el encuentro con la literatura coreana, sino que ese año yo comencé a ver producto del Hallyu, K-dramas. ¿Por qué? Porque yo antes de ese año veía todo lo asiático de manera negativa. Yo creo que es algo igual que por el orientalismo, ¿no? Por esta imagen de lo que tenemos o de lo que vemos acerca de el oriente, de lo asiático, muy negativo. Yo tampoco había incursionado en este mundo. Y bueno, fue a partir del Hallyu, que al final es algo muy distinto de lo que realmente es Corea, ¿no? En el Hallyu, en el K-drama, en el K-pop, nosotros vemos cosas muy distintas de lo que realmente es Corea del Sur. Y bueno, ahí me di cuenta también que en Chile, por ejemplo, no había literatura coreana. Yo encontré un libro que era Fábulas y Leyendas de Corea, que era el único que había en ese momento en Chile. Entonces yo dije, como me encanta la literatura, dije, no, o sea, algo está pasando aquí, algo hay que hacer. Y entré a estudiar los diplomados de estudios coreanos. Y bueno, este año dije, ya, no, hay que hacer algo con la literatura coreana y hicimos este Instagram con 2 personas más, somos 3 en total, así que estamos muy felices de poder difundir la literatura coreana acá en Chile. Maravilloso, sí, y ha sido un gran aporte además para nosotros acá en Chile y yo creo que también para otros países. Gabriel, también quisiéramos conocer cómo fue tu encuentro con la literatura coreana. Bueno, yo conocí la literatura coreana a partir de comenzar a trabajar en el Centro Cultural Coreano. Apenas ingresé en comienzos de 2013. Tenemos la suerte en Argentina de contar con un Centro Cultural Coreano que tiene una gran biblioteca con muchos títulos. Y más allá de que había leído, apenas comencé, algún libro de edición propia del Ministerio de Cultura de Corea sobre datos de Corea. También había leído, apenas ingresé, un libro de Martín Caparrós, es un escritor argentino que se llama Palí Palí, que fue justamente una gestión del Centro Cultural Coreano que apoyó el viaje de Caparrós y la edición del libro, pero puramente coreano, sí, un poco evocando tal vez a García Márquez de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Recordé aquella tarde en que fui a la biblioteca del Centro Cultural Coreano y agarré un libro azul
de Editorial Verbum, que era Hong Kil-tong, el héroe confuciano, que es una epopeya clásica coreana me parece, de la época del reino de Joseon, que me encantó, y a partir de ahí comencé a bucear un poco más en todo lo que tenía a disposición tan a mano y que me gustaba mucho. Y fue mucho gracias a la labor, por eso también le agradezco y hasta homenajeo, y tengo la oportunidad de hacerlo acá en vivo frente a él, a Pío por toda su labor, porque los primeros 3 libros que debo haber agarrado fueron todos de Editorial Verbum: Hong Kil-tong, La Plaza, mismo el de la historia de la literatura coreana, y varios más que tenía a disposición, fueron todos de Verbum. No había mucho más a disposición, fueron creciendo con estos años, pero eso demuestra también la tarea fantástica que hizo Pío para difundir la literatura coreana en toda Hispanoamérica. Así es. Pío, por favor, unas palabras después de lo que dice Gabriel. Gracias. Gracias a ustedes, Pío. No. Oye, la labor del editor suele ser una labor solitaria. Es una labor solitaria. Estás tú frente al texto, estás trabajando con él, más en este caso, en que el editor tiene que trabajar con un texto traducido por un hispanista coreano que, a pesar del enorme esfuerzo que realizan en trasladar desde esa lengua a la nuestra, con esa distancia tan enorme, siempre hay que pulirlo, limpiarlo y darle esplendor, como dice la academia, ¿no? Y entonces es solitario, es una labor solitaria en la que trabajas, haces los libros, luego viene la parte industrial, se imprimen, se tal, luego la parte comercial, pero tú sigues quedándote frente a la pantalla y trabajando con esto, es solitario. Y de pronto encontrar amigos como tú, como ustedes, que dan la imagen, es la imagen en el espejo. Ok, todo este trabajo, todo esto tal, ha tenido sentido y ha tenido un rostro, ha tenido personas a las que le ha sido útil, y eso aumenta la satisfacción de este trabajo, que solamente se complementa con su recepción, la recepción del trabajo. Maravilloso. Si puedo agregar algo, Grace. Perdón. Es solitaria y es invisibilizada igual la tarea de un editor. Sí, se compone, yo no voy a hablar tanto de la tarea del editor, sino de la verdad, como María Fernanda también mencionó, está el tema del Hallyu, que es esta industria masiva, mainstream de Corea hoy, que se difunde a pasos agigantados y de manera muy dinámica y muy rápida. Pero la tarea del editor, de Pío en este caso, es, y yo que tengo la oportunidad de tener una biblioteca abierta al público de manera gratuita y que estoy cerca todos los días, veo esa acumulación por goteo. Todos los años, todo el tiempo, tenemos a alguien que se llama un librito de Verbum o de alguna otra editorial que sigue los pasos de Verbum y que acumula mucho en el tiempo. Yo el otro día, antes de esta charla, antes de ayer, me tomé el trabajo de ver un poquito, a grosso modo, los títulos que tenemos en español en nuestra biblioteca. Y títulos, tenemos varios ejemplares, pero títulos tenemos de Verbum entre 30 y 32. Y recién le sigue abajo una editorial argentina que empezó un poco después que Verbum, que es Editorial Bajo la Luna, que tenemos 16 o 17, la mitad. Más abajo, ediciones del Ermitaño, Huarang y algunas otras, pero con mucho menos. Algunos están trabajando en eso de manera específica, otros de manera más aleatoria, pero se ve muy fuerte y la verdad que es inalcanzable, es muy difícil poder medir el impacto que ha tenido todo el trabajo de Pío en estos años, porque ahí afuera hay un montón de personas que agarraron el librito, acumularon, capaz que lo están comentando en alguna charla privada y ni nos enteramos. Exactamente. Y otra pregunta para todos. Justamente hablamos de quienes han hecho este trabajo, y es un arduo trabajo justamente por el tema de la traducción, que no es menor. Hemos tenido nosotros acá en Tom Contents recientemente una charla que nuestra encargada de industria creativa moderó con Sun Mei-yun, una de las traductoras también muy importante. Ella es profesora incluso de traducción allá en el TI. Para quienes no conocen, quizás esto es como el departamento de traducción de Corea, ¿cierto? Y es muy importante también la labor por nuestros lectores. Por eso esta pregunta desde ese ángulo quería tomarla.
desde sus países y también desde sus realidades, porque cada país tiene muchas realidades. Pío, Gabriel, María Fernanda, ¿qué libros han despertado el interés de los lectores en el último tiempo, según su observación? ¿Ven ustedes que los lectores suelen leer más publicaciones recientes, más bien antiguas, ¿cierto? ¿Cómo ven un poco a los lectores? ¿Cómo los perfilarían un poco desde sus realidades y países? De literatura coreana, por supuesto. Bueno, el lector, en primer lugar, le ocurre algo parecido a María Fernanda. Nunca habían oído hablar de la literatura coreana. Es decir, eran unos nombres, era una cultura, no literatura, la cultura, la historia de Corea se desconocía prácticamente hasta décadas muy recientes. Y la aparición de los libros, el goteo, ese al que se refería Gaby, ese goteo, bueno, pues comenzó a abrir como la gota china sobre la piedra, comenzó poco a poco a abrir un hueco, a abrir una tal. Fueron los primeros años, parecieron ser desalentadores, porque era estrellarte contra un público, una tal, a la que había que despertar. Felizmente para nosotros y felizmente para la literatura coreana, comenzaron a partir del año 2000, comenzaron a ocurrir cosas, y esas cosas, de las que luego podemos hablar si tú quieres, en qué circunstancia esto se hizo posible, comenzaron a ocurrir cosas, el cine coreano, la apertura de los centros culturales coreanos, la apertura de las cátedras de literatura coreana en las varias universidades españolas, todo esto, y la actividad de los centros culturales, que no solamente era literaria, sino de cocina, bueno, como ustedes saben, tienen un amplio margen de actividades que mueven la atención de público muy diverso. Pero, y en eso caen los libros, quieras que no, pues están los libros. Y realmente a partir de 2000, efectivamente, nosotros comenzamos a tener una presencia mayor en tal. Y la primera atención fue los primeros lectores y las primeras, y siguen siéndolo, es la narrativa. La narrativa atrae la atención, es más digerible, comunica una acción, un acontecimiento, unos temas que son más cercanos y comprensibles al lector. La poesía, sobre todo la poesía asiática en general, la poesía coreana en particular, tiene un mundo muy específico, una realidad interior, una manera de expresarla que, bueno, requiere un lector más experimentado, pero de todas formas los hay, porque justamente estos estudios en las universidades, en los centros culturales coreanos, pues han abierto la curiosidad para los títulos de narrativa, sobre todo el relato que es el género privilegiado coreano, y ya luego diré por qué razón. Exacto. María Fernanda. Sí, bueno, en Chile, tal como dice Pío, también yo considero que lo que más se lee son las novelas o los relatos cortitos. Y bueno, creo que en Chile lo que ha despertado el interés en la literatura coreana, o lo que se ha leído más, ha sido, por ejemplo, la literatura con un corte feminista, como Kim Il-young, nacido en 1982, ahora con Hwarang, las pioneras del feminismo coreano, también es muy leído. Y bueno, es lo que de hecho se vende acá en Chile. Tenemos, la verdad es que los libros que yo tengo de literatura coreana son porque los traigo de España o de Colombia o de Argentina ahora, pero acá los libros que hay para comprar en las librerías son los de Hwarang, que son relatos también, antologías de relatos, pioneras del feminismo coreano, que yo considero un libro espectacular. Y Kim Il-young nacía en 1982. Ah, bueno, también está Pachinko, me parece. Sí, que se vende acá. Por lo tanto, yo creo que esos son los libros que actualmente se están leyendo, por lo menos en Chile. Y bueno, la verdad es que estamos igual muy felices de que exista esta literatura acá, porque no la teníamos, y que, por ejemplo, estén estos espacios que antes tampoco existían. O sea, tener un espacio en Filsa es algo nuevo y bueno, se agradece también. Excelente, María Fernanda. Y Gabriel, cuéntanos desde Argentina, ¿cómo ves el interés de los lectores en la literatura coreana?
Y es algo que está creciendo, que por supuesto viene más rezagado en términos de lo que es la cultura coreana, justamente porque tiene otro músculo la literatura en relación a lo que es el K-pop, el cine, las series. Tarda más, acumula distinto. Tenemos la suerte de que en nuestro país hay una especie de dos, tal vez, continuadores de Pío, que son Editorial Bajo la Luna, de Miguel Balaguer, y Editorial Juarán, de Nicolás Braesas, que han también tomado un poco la posta de traducir y editar libros coreanos. Y hay uno que me parece que es muy importante, que han tenido un impacto muy positivo, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y que me parece un gran acierto de Miguel Balaguer, de Editorial Bajo la Luna, que fue La Vegetariana, que es un libro de Han Kang. Y digo que es un gran acierto porque él lo editó, creo que en el año 2012, 2014, y es un libro que después salta, años después, a la fama, antes de que se traduzca, luego se traduce en inglés recién, y tiene un libro, un premio muy importante en Inglaterra, creo que al mejor libro traducido a lengua inglesa, y que es un libro que un poco ha sobrepasado lo que es ese círculo de por ahí, esos primeros que por ahí llegan a la cultura coreana por el Hallyu, por el interés por otros contenidos coreanos, y después quieren leer algo. En el caso de La Vegetariana me parece que desbordó un poco más ese círculo y llegó a un ámbito hiperdiverso que por ahí no tiene ninguna relación con Corea, pero que sí llegó a ese libro y fue bastante reseñado en Argentina. Y por supuesto, bueno, los libros de Juarán que están andando muy bien, me consta de conversaciones con Nico, de que está haciendo un buen trabajo y anda muy bien. Juarán ha tenido muy buena recepción. Sí, Gaby ha acertado, efectivamente, la vegetariana, por una parte, por lo que decía María Fernanda con respecto a la literatura feminista, la literatura escrita por mujeres, pero es que el libro se expande, el libro va más allá y se convierte en un interés muy universal porque no es solamente el caso singular de la vegetariana, sino el trayecto que recorre la protagonista para llegar, bueno, al fin que llega. Y lo que va implicando el resto de los personajes que se mueven con ella, y eso la convierte en algo realmente de interés más universal. Se abre, la coreanidad está presente, por supuesto, pero la sobrepasa en el tratamiento del tema y en el tratamiento de los personajes. A España llegó más tarde que vosotros. España prácticamente es un libro del año pasado y que viene arrastrando, bueno, por el éxito en Inglaterra, el éxito en Francia, el éxito en otros países, y se ha editado con mucho gusto y con una gran pasión por el editor, Ediciones Rata, que ha hecho una bella edición, una edición muy hermosa, con una nueva traducción, por supuesto, cada uno con una nueva traducción, y es un libro, efectivamente, que logra ese extraño y privilegiado sitio que es el del bestseller. Es el del bestseller. Únicamente yo recuerdo algún libro de Ji Mun-yol, que en algún momento, sí, el poeta efectivamente se convirtió también universalmente en un gran libro, que lo dio como en fin. Pero esos dos libros yo creo que han alcanzado una recepción apasionante, extraordinaria, y que demuestra algo que es muy importante con la literatura contemporánea coreana, que a pesar o además de todo lo que pudiéramos resumir como coreanidad, se hace más universal, porque la propia sociedad coreana se ha hecho más universal, se ha abierto al mundo y vive las mismas coordenadas. Y las novelas, por supuesto, bueno, los lectores cuando descubren esto se sienten cómodos, han llegado a un sitio donde ya no son extraños, ya no son extranjeros, hay algo con lo que pueden dialogar, etc. Sí, efectivamente. Sí. Pío, y sobre esto mismo, ya que estábamos tocando también contextos, para quienes comienzan a despertar su interés por la literatura coreana, ¿podrías mencionarnos cuáles son esos momentos de la historia de Corea que la literatura expresa de manera muy marcada en el siglo XX? Hay momentos muy duros de la historia de Corea. ¿Nos podrías revelar también qué libros y autores son claves para entender cada uno de estos periodos? Bueno, esa es una cronología, que responde, siglo XX, que responde a los acontecimientos políticos, culturales, sociológicos, que impregnan e impactan a la sociedad coreana. Corea vive a lo largo del siglo XX una sucesión
de acontecimientos que van a ir transformando la realidad y van a ir transformando también la lectura que los autores hacen de ella. El primer momento trágico es el de la ocupación japonesa. La ocupación, los japoneses invaden, como era habitual desde siglos atrás, pero nuevamente invaden a Corea en 1910 y la mantienen como una suerte de colonia hasta 1945 con el fin de la guerra mundial. Ese es un periodo muy duro, es un periodo en que sufren enormemente la población coreana, que es ninguneada, es maltratada, es humillada por el ocupante, pero ellos no silencian la actividad de los escritores. Los escritores comienzan a escribir y a duras penas comienzan a publicar, y aquí están los relatos. Aquí volvemos con el relato. El relato se convierte en la vía, en el instrumento. No existe una industria editorial capaz de recoger lo que se hace, pero sí prensa periódica. Y los cuentos caben perfectamente en el concepto del periódico y van apareciendo incluso algunas novelas que no se llegan a recoger como libro, aparecen serializadas en la prensa. Y los testimonios son amargos. Los testimonios son porque aquí hay un tránsito de la novela tradicional coreana a su incorporación primero al realismo y posteriormente al naturalismo. Progresa la realización de la escritura de los autores, y ante esa realidad son una especie de Emilio Zola de la literatura coreana en esos momentos, recogiendo ese palpitar de lo que padece y sufre. Las antologías, casi todas las antologías, como las que tendrá María Fernanda, las que hay por ahí, las antologías recogen algunos de los autores que han sobrevivido a esa etapa. La segunda tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y otro terrible acontecimiento. Corea está destinada a sufrir cada cierto tiempo terribles embates de la historia y de la política y tal. Y bueno, fue la guerra de Corea, la guerra civil. Años y 50, como todas las guerras civiles terminan siendo inciviles, la guerra civil de Corea, la guerra del 50 al 53, cuando el país se dividió en dos partes, al final, después de Panmunjom, el país arriba, abajo, el norte, el sur, el sistema comunista arriba, y lo que parecía ser el germen de una democracia en el sur, pero que en el tercer periodo se convertirá en 30 años de dictaduras militares. Pero bueno, en este caso, en la dictadura de Corea, ahí los autores, hay una enorme cantidad de testimonios, de espléndidas novelas que se publican unos años después del 53, en que están los testimonios de los testigos de la guerra y están los que pretenden hacer un análisis más profundo de lo que significó aquello. Gaby mencionaba uno de ellos, La Plaza. La Plaza es un libro tremendo, estremecedor. Se ha acabado la guerra, los del norte, los del sur. Los soldados que quedaron en un sitio o en otro tienen que decidir por Naciones Unidas a dónde quieren quedar, si se quieren quedar en el norte, si quieren venir para el sur. Y el conflicto tremendo que plantea La Plaza es de pronto de alguien que dice no. Yo no soy un número, yo no tengo por qué adjudicarme una etiqueta ideológica. No juego más. Y su pretensión es ir hacia un sitio donde no tenga que escoger, porque sabe y ha vivido la guerra, porque en el libro está también los horrores de la guerra, como Goya, los horrores de la guerra los ha sufrido y los ha visto en el norte y en el sur. Y dice, no juego más con esta, y se va a otro sitio, en fin, lo que sea. Y esa es La Plaza, un libro, para mí, uno de los más importantes libros de testimonio de este periodo. No quiero dejar de mencionar a una de las primeras novelistas modernas coreanas, que escribe un bello libro
que es Las memorias de una niña de la guerra. Es un libro tierno, íntimo, pero terrible también. Esta mujer da testimonio, y es un poco autobiográfico, de la vida de una mujer viuda y que vive en el campo, y del campo vive en la provincia, una vida rural, tiene que trasladarse a Seúl, y en Seúl es testigo de la guerra fratricida esta, cuando el norte invade el sur y destroza Seúl y todo lo que ocurre y tal. Es un libro precioso, bello, terrible, pero lleno también de una gran sensibilidad. Y descubre además, cuando vive en la provincia, en esas pequeñas poblaciones rurales, nos describe la vida, esa vida grata, íntima, en la relación con la naturaleza y la familia. Es algo unido, es algo tremendo que se va a romper después y tal. Pero bueno, y ella rescata la memoria de la ternura y la bondad y de esa vida en el campo. Pero bueno, esa es la segunda. Y la tercera, para no robar demasiado tiempo, es después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la guerra de Corea, la guerra civil de Corea, pues viene un periodo de 30 años de dictaduras militares. 30 años, de 1961 hasta 1900 tanto, y que por fin hay un gobierno elegido por las urnas, un gobierno democrático, y que no es hubo otras democráticos, pero en este caso es cuando por fin se abre lo que ha seguido siendo la vida normal, democrática de Corea. Bueno, estos 30 años de dictadura militar significaron algo terrible también para Corea. Significaron, por una parte, efectivamente, todo el horror de una dictadura que, justamente como se sienten amenazados por el comunismo del norte, se expande, como sucede, como se expande la sospecha sobre todo quién será el espía, quién está aquí, que no, que está allá, y es crudelísima, es muy cruel lo que padecen. Los estudiantes se rebelan, los estudiantes son masacrados, hay masacres a lo largo de los años. En Jeonju hay una masacre terrible de más de 10.000 coreanos asesinados por esta dictadura militar. Pero la otra cara de la dictadura militar es que aceleró la industrialización del país. Algo muy bien, muy bueno, pero decía algo terrible al mismo tiempo, pero también traía una compensación, y la compensación fue que multiplicaron las universidades, y al multiplicar las universidades a lo largo de las principales ciudades coreanas, las mujeres tuvieron acceso a la universidad. Por fin y por primera vez, masivamente, la mujer acude a la universidad. Y esto va a crear algo hermoso en el próximo siglo, cuando viene el boom, pero también el bloom de las escritoras coreanas, que se apoderan prácticamente de las publicaciones en poesía, en novelas, en relatos. Hay un verdadero boom, un florecimiento extraordinario, pero ese es el siguiente, que es las tendencias actuales, que después de la dictadura hasta el presente tiene el buque insignias, es el florecer de las mujeres. Son extraordinarias las cosas que suceden, pero no solamente porque escriben mujeres, que es importante, sino lo que escriben, cómo lo escriben, a quién está dirigida, cuáles son los problemas que se plantean, que son todos los que se están imaginando los que tratan con el tema de la mujer. Ellas lo hicieron temprano, y lo hicieron con una narrativa estupenda, y además con instrumentos literarios de la escritura absolutamente puesto al día. Estas mujeres están al tanto, las poetas se fijan en Sylvia Plath y la tienen como referencia, y las narradoras, pues les ocurre lo mismo. Las narradoras ven en esta muchacha, ven en Virginia Woolf también otro modelo, pero el modelo de la habitación propia coreana, que la quieren. Bueno, es hermoso. Y estos son más o menos rápidamente los 4 periodos en que podemos ver. Y luego nos detendremos en algunas de estas mujeres, porque realmente es extraordinario. Y no por ir a favor de la corriente, lo que sería un poco penoso y vago.
no es ir no es ir detrás de la corriente, porque a veces hay tendencias que se van detrás de la corriente, porque es lo que se debe, es lo que hay que hacer, hay que pintar la pared de color rosado. No, es por el sitio del que se hace. ¿Tío? Sí, ya, ok, me callo. No, por favor, no. Te quería preguntar algo. ¿Qué libro destacarías también a propósito de este como florecimiento de la escritura y de las narrativas más de las mujeres en esta modernidad, ¿cierto? En este último momento que pudiste describir y que resumiste magistralmente, porque sé que estábamos abordando algo muy amplio. ¿Qué libros, sí, como para cerrar esta idea, qué libros como le sugerirías leer a las personas que están entrando en esto? Mira, hay muchas, hay decenas de autoras que comienzan desde muy temprano. Pero mira, estoy viendo una que es Moon Shou-Ryu, que nacida en 1947, lo que quiere decir que justamente tiene 20 y tantos años ya cuando entramos en este periodo, y que su obra, que es extensa y que tiene numerosas, porque además generan una cantidad de obra increíble. Estas mujeres trabajan, no son ocasionales autoras, tienen una vocación y un compromiso, lo asumen como una vocación y un compromiso y escriben sucesivamente. Hay una mujer extraordinaria, Kim, que es una poeta de agarra y huye, con una obra, esta va al lado más pugnaz, más agresivo, más de lenguaje muy fuerte, de lenguaje muy desgarrado, que entra en la política internacional, entra en los reductos que más inesperados para la lírica, y aquí la lírica se convierte en épica, en desgarramientos, en denuncias terribles. No quédense con ese nombre. Im Ye-deum. Es increíble esta mujer, a mí me fascina, 1967. No está traducida al español, yo la he leído en inglés. Yo la he leído en inglés, donde sí está y tiene una crítica también extraordinaria. Excelente, Pío. En honor al tiempo voy a avanzar también con María Fernanda. Muchas gracias, Pío. De verdad, me encanta escucharte. Y María Fernanda, también cuéntanos también qué novelas y qué libros coreanos te han gustado del último tiempo. Quizás tienes una literatura más actual en tus gustos, o bien quizás te mueves por distintos tiempos. Cuéntanos un libro que recomendarías. ¿Cuál te ha apasionado? ¿Cuál te ha motivado? A ver, bueno, ya lo mencioné, Pioneras del Feminismo Coreano, a pesar de que no es un libro de mujeres actuales, ¿no? De escritoras actuales, sí es editado por el 2019 por Hwarang, y lo encontré espectacular. Y aparte, a pesar de no haber sido escrito por mujeres actuales, lo que se denuncia en estos 3 cuentos son denuncias muy actuales. Así que, como también mencionó Pío, me parece, uno se reconoce y hace un diálogo, cuando hace el diálogo con esta literatura, cuando se reconoce de cierta manera en los escritos, es cuando uno despierta el interés por esta literatura. Y bueno, ese es uno que a mí me encantó. El otro es un cuento de Kim Eran, que se llama Corre, papá, corre, que lo tiene de hecho la editorial Verbum en uno de sus libros de antología, y ahí fue donde yo lo leí y lo encontré espectacular también. Muy buen cuento, bello, en realidad es muy bello. Y el otro que también recomiendo, que es Blanco, de Han Kang, que me encanta, lo encuentro bellísimo igual. Y bueno, para no dar puros nombres femeninos, también Bari, la princesa abandonada, podría ser un buen texto para comenzar a leer. Oye, yo creo que todos los que nos están escuchando y viendo, obviamente, se van a ir con muchos datos anotados, así que ha sido realmente muy bueno la cantidad de datos que nos han dado. Y bueno, por otra parte, Gabriel, lo mismo, ¿qué libro te ha apasionado? Y también,
o qué libros también te han apasionado en este último tiempo, o el que más te ha gustado de todos los que has leído en literatura coreana contemporánea. Y también, si puedes contarnos sobre quiénes están contribuyendo. Ya lo mencionaste un poco, ¿cierto? Hwarang, Editorial Bajo la Luna, ¿cierto? ¿Quiénes están contribuyendo un poco más sobre el escenario de la literatura coreana argentina? Perdón, difundida en Argentina. Cuéntanos un poquito de todo eso. Bueno, del libro seguramente, por supuesto, Pío y María Fernanda tienen mucha más autoridad porque tienen además mucho más leído, seguramente, con seguridad, ¿no? A mí, ya se han mencionado algunos libros que me han impactado mucho. La Vegetariana, sin dudas, me parece que un libro que es ineludible si uno se mete en la literatura coreana, sobre todo contemporánea. La Plaza es un libro que tiene unas imágenes que son tremendas y a la vez describe mucho esto de época, el aire de época también de Corea. Tengo derecho a destruirme, es otra novela también que me parece que es un poco más contemporánea en cierto devenir de la sociedad coreana actual, cierto vacío que hay. Sin dudas los de Editorial Hwarang, que mencionó algunos María Fernanda, de pionera del feminismo coreano, y algunos más me parecen que están muy bien. Y luego lo que es más... bueno, poesía hay mucha, hay un gran interés tanto de Pío como de Miguel Balaguer, de Editorial Bajo la Luna, que se han dedicado también mucho a traducir poesía, lo cual no es tarea fácil. Tal vez Isang es como un gran referente, pero no sé bien cómo lo conectaría, es muy especial también, es persona que le tiene que gustar mucho eso, tal vez. Claro, además, con una historia también muy particular. Pero me parece que la recomendación es sobre todo animarse, digo, no es una literatura que uno va a encontrar descabellada, que uno lo va a entender, cualquiera que se aproxime a un libro coreano. Sé que ahora hay autores, el otro día me llegó un libro que es, no lo leí, pero que es Almendra, un libro para jóvenes, que están dando muy bien, evidentemente. Hay toda una serie de autores y autoras nuevos y también clásicos que se pueden meter. En el caso del Centro Cultural y la gente de Argentina y la gente que vive en Buenos Aires, tenemos una biblioteca abierta, gratuita, se pueden llevar los libros cuando quieran. Y después, bueno, cuestiones de referentes son los que mencioné. En el caso de Argentina me parece que los principales son dos. Miguel Balaguer con su equipo en Editorial Bajo la Luna, lo mismo Nicolás Braesas, pero me parece que está bueno destacar esto de muchas personas que el Centro Cultural donde yo trabajo, como digo, no es específicamente de literatura nuestra tarea, sino una difusión general de la cultura coreana. Tratamos de darle lugar en la medida de lo posible a la literatura. Hemos participado muchos años en la Feria del Libro con diferentes propuestas, hemos hecho muchísimas charlas con los referentes, a veces escapan de eso, nos vamos a webtoons, cosas que van por ahí como tocando de alguna manera lo literario. Hemos hecho también charlas, no solamente de literatura. Ahora hay un pensador que hemos mencionado antes de este Zoom, que es Han Byung-chol, que es un filósofo que no viene desde el lado de la literatura coreana, sino más desde el pensamiento general. Pero digo, a lo que voy es que hay muchas personas referentes que han hecho, incluso Yoon Mi-yoon, que vos la mencionaste, que es traductora, que trabaja en el LTI, que han hecho aportes muy significativos, que me parece que son, hay que destacarlos, porque han generado casi que una política cultural sin buscarlo. Esa persistencia, esa dirección, esa acumulación con los años ha generado un grueso bastante importante, y que ahora, nada, estamos como ya en una etapa más de difusión, de un acercamiento, y que me parece que en ese marco, en el caso de Argentina, es ineludible pasar por algo de lo que hace el Centro Cultural Coreano, que es como la principal usina de cultura coreana, tal vez en América Latina. Exacto. Bueno, y quiero agradecerles profundamente, intensamente esta noche de conversación. Agradezco a nuestros invitados por esta interesante conversación sobre literatura coreana contemporánea. Pío, María Fernanda, Gabriel, ha sido un gusto compartir este momento con ustedes. También gracias a nuestro público interesado. Les recuerdo que en el sitio web de ProLibro, prolibro.cl, encontrarán también a un 20% de descuento el catálogo de obras de la Editorial Hwarang, de Argentina, y algunos títulos de nuestra línea de aprendizaje autodidacta del idioma coreano. Todo esto mientras dure la filsa, así que aprovechen. Les agradezco y muchas gracias, un abrazo desde Chile hacia Argentina,
para María Fernanda, que también estamos en el mismo territorio, y a Pío muy, muy especialmente porque sé que hoy estuvo en un horario muy distinto y más tarde, por supuesto. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Gracias. un placer compartir. Ha sido un gustazo. Muchas gracias a los integrantes de esta mesa redonda que nos acompañó en esta conversación acerca de la literatura coreana contemporánea, los libros de ayer y los de hoy. Los invitamos entonces a nuestra siguiente actividad con el lanzamiento del libro de la editorial universitaria Nuevos Partidos, Nuevos Liderazgos, aquí en prolibro.cl.